Buenas tardes, estamos acá en la octava clase. Hoy vamos a hablar un poco vamos a seguir viendo lo que era algo del arte pop, un poco del collage, sacado de una mezcla que se hizo del dadaísmo con el cubismo. Una mezcla de collage y pintura, que ya lo vamos a ver bien, entra dentro de las técnicas mixtas, que sería poder pegar alguna fotografía o imágenes que nos interesen y hasta trabajar arriba de esa imagen. Lo bueno es que hoy vamos a ver un par de artistas argentinos muy interesantes. Vamos a ver pintores de mitad, o sea, de los años 50, 1950 en adelante, hasta llegar un poquito a la actualidad. Vamos a tener el caso de Cuitca, de Bateplanas, y también vamos a volver a ver un poco de Berni, que es muy interesante la historia. Ya pudieron ver, espero que en los collages hayan desplegado la creatividad que muchas veces no se puede hacer con el dibujo o la pintura. Entonces hay muchos artistas que trabajan con este tipo de técnica. Aparte de los materiales que les dije, podemos trabajar con lanas. Yo puedo hacer texturas visuales y táctiles con lanas. Ese es uno de los temas que vamos a abordar hoy para trabajar un poco en dibujo y en pintura, que va a ser algo de técnica mixta, un poco de collage, y vamos a ver texturas. Vamos a tener dos tipos de textura. Vamos a tener la textura visual, que puede estar dada por las pinceladas o la forma de trabajo, y la textura táctil. Porque, por ejemplo, dentro de estas composiciones en collage, yo puedo trabajar con elementos orgánicos como hierba, palitos, polenta, lanas. Recuerdo una exposición que hicimos, fue la primera en Latinoamérica, que llamaron a artistas, unos chicos trabajamos conjuntamente con el Carafa. Esta muestra fue presentada en varios institutos de sordomudos, disminuidos visuales, ciegos y sordos. Bueno, sí. Lo interesante era que la misma obra que estaba representada estaba en horizontal. Por ejemplo, si había un hombrecito pintado, había un muñequito real. Si había pasto, se trataba de poner alguna textura parecida al pasto. Entonces, fíjense lo importante de la función del artista era hacer sentir una pintura que la mayoría podemos verla, pero ellos la tocaban. A su vez tenía una pantalla con lenguaje de sordo-mudo, tenía escrito en braille y unos auriculares para, dependiendo de la capacidad diferente, podían llegar a disfrutar la obra y ver que un ciego toca la pintura. Era muy emocionante. Entonces nosotros podemos no solo estar colgados en una pared o en una exposición, en un museo, sino cumplir una función social de trabajo con el otro, de hacerle llegar sensaciones nuevas. Ustedes y yo lo hacemos por medio del color, el dibujo, y hoy vamos a buscar nuevas texturas. Entonces yo los invito a que con estas nuevas técnicas que estamos viendo, más allá de que hagamos dibujos, hagamos estudios de acuarela, óleo o acrílico, sería bueno investigar qué pasa con otros materiales.
Es muy bueno encontrarse con la materia, porque no siempre me puedo expresar con blanco y negro o con colores, y hay veces que vamos a ver el caso de un artista muy famoso que ha muerto hace poco, León Ferrari, el hijo de Augusto Ferrari, el que hizo, fue el arquitecto de los capuchinos. Ese artista, Augusto Ferrari, era fotógrafo, pintor, hacía escultura también, y a su vez diseñó los capuchinos. Ustedes mandaron otra vez una fotografía, uno de los pilares en el pórtico, en la entrada, uno de los que está sosteniendo uno de los pilares es mi bisabuelo, que pasaba justo por ahí, y bueno, quedó inmortalizado en los capuchinos. Vamos a tratar de encontrarle la vuelta a los materiales, porque sé que salir a comprar acrílicos, yo uso acrílicos que son caros, cuestan, a mí un pomo me cuesta 1500 pesos, y capaz que se me va en 2 pinturas así, un solo color. Como les conté, podemos trabajar con lápices de colores, con pasteles, con tiza. El que quiera probar con pigmentos orgánicos, hay distintos tipos de follaje que nos dan un color. Y como les conté, mi abuela hacía cuadros con pétalos de flores. Tenían un proceso de secado y es diferente, ¿no? Porque algo que tenemos que tener en cuenta es, si vamos a trabajar el collage por ejemplo, con polenta o con, ¿cómo se llama?, con algún otro material perecedero, vamos a tener que, o adicionarle a la cola vinílica, adicionarle un poquito de vinagre o espadol, que mata bacterias, o tiene que estar muy bien enmarcado. Pero si trabajan con papel, bueno, después al papel se le da un barniz para preservarlo de los gorgojos, que es el peor enemigo del papel y de muchas obras de arte que se han degradado con el tiempo. Entonces tenemos que probar nuevos materiales, nuevos implementos, y tratar de, bueno, ahorrar. Habían artistas italianos, se llamaba arte povera, dentro de estas vanguardias que estábamos hablando en la clase pasada, que trabajaban con ramas y con vegetación, con chapas, como hacía Berni, elementos encontrados, como el arte de reciclaje también podría ser. Yo podría armar texturas, por ejemplo, cortando botellas y armando. Tengo un amigo que hace cortinas artísticas, que son obras de arte realmente, con desechos, o rearmando cortinas de plástico, que van a tener un efecto, no van a tener efecto en la naturaleza contaminando, sino que se resignifica el elemento y el material para pasar a ser una obra de arte. Si no tengo un soporte rígido, bueno, poder buscar una madera. Si no tengo hojas, reutilizar algunas. Vamos a ver cómo los artistas argentinos en esta clase han podido plasmar desde lo más interno cosas que exceden a la pintura clásica de Caballete. Eso es lo interesante. Entonces vamos a meternos en un mundo nuestro que está en museos, en el Museo de Buenos Aires, en el de Arte Contemporáneo también de Buenos Aires, en La Plata, también acá en el Palacio Ferreira tenemos artistas muy reconocidos.
uno de los artistas más conocidos para mí, uno de los mejores, que ya se los voy a anotar bien, se llama Manuel Reina. Era no era artista, era azulejista, albañil, y pasó a trabajar con azulejos. Hoy día el mosaicismo, y las obras son fantásticas, un resultado plástico muy bueno y no dejan nada, no hay nada que envidiarle a artistas europeos. Entonces lo más importante es que tengamos la libertad de expresarnos con lo que tengamos a mano, que no sea un límite, una limitación o un freno, el no tener lo que yo querría, el color tal o el pincel tal. He visto obras que son un florero llenos de pinceles con las puntas de colores y pasó a ser una obra. Podemos entrar en lo que se llamaría el reciclado. Entonces, vamos a ir a investigar estos artistas para después entrar a trabajar algo de textura en dibujo y para ir viendo qué materiales podemos utilizar. Viendo la clase, vamos a ver ahora en pizarrón, después en papel con lápices, y también les voy a mostrar algo de textura en un soporte rígido con acrílico, que sería el material más apto. Por ejemplo, las texturas visuales están en la ropa, con un cuadrillé, o vieron las texturas de la ropa de los militares para camuflarse. Va a depender la zona en donde se quieran camuflar, el tipo de textura y color que van a tener. Entonces lo importante es ya saber que yo puedo hacer textura, y lo más, para hacer, por ejemplo, vegetación, esto es lo que más se nos va a acercar al pasto. ¿Por qué? Porque el cerebro codifica algo corto y en forma vertical, me da la sensación de vegetación, ¿no? Entonces tenemos este tipo de textura. Si queremos hacer texturas para un árbol, yo podría trabajar y simular con círculos o con óvalos sin levantar. Yo podría ir armando sin la necesidad de hacer hoja por hoja. Entonces, cuando eso va a depender de la planta que ustedes tengan, lo mismo, por ejemplo, yo podría seguir y armar con esta textura la copa y la base de un árbol, ¿no? También ustedes vieron que podemos simular la madera. Si tenemos esta superficie, yo puedo simular que vienen en las distintas, cuando vieron la imitación de algunos fenólicos que imitan la textura de la madera, entonces también con líneas yo puedo simular diferentes texturas de materiales, o la corteza de un árbol, por ejemplo. Si yo tuviera un árbol acá, este tipo de textura, si bien está más presente con el dibujo, pero con la pincelada, yo puedo ir generando el movimiento. ¿Quiénes eran los que más textura visual utilizaban? Eran los puntillistas del impresionismo, porque con diferentes puntos era una ilusión óptica lo que hacían. ¿Por qué? Porque mezclaban los colores no en la paleta, sino que los colores se mezclaban en la tela al yo tomar distancia
esa mezcla de colores se hacía por diferentes puntos. Era lo que hacíamos nosotros cuando hacíamos papel picado o el papel glacé para dar la sensación de alguna bandera o algo cuando lo hacíamos en la primaria. Así que estamos familiarizados con las texturas. Yo acá tengo el rojo más el blanco, entonces yo puedo generar y dar la sensación de algún material con las texturas. Entonces todo lo que yo vaya haciendo, está mojada la tiza, todo lo que yo pueda ir haciendo con diferentes intermitencias o movimientos, eso nos va a servir para distintos tipos de dibujo y la sensación. Por ejemplo, si yo quiero dar la sensación de una montaña, más allá de la forma que tenga la montaña, yo puedo trabajar con algunas texturas para simular y decir que la montaña viene para acá, esta zona, esta ladera, ¿ven? Yo puedo ir simulando. Prácticamente toda la naturaleza está llena de texturas. Entonces, tener en cuenta esto, practicar varias, puedo hacer texturas con cuadrados, superposición de formas, con triángulos, distintos tipos de triángulos, y todo esto me va a dar una sensación diferente. ¿Por qué? Porque cada línea que yo veo en el cerebro se transforma en algo, una representación, o sea, ya algo presentado en la naturaleza. Y más allá de la forma que yo tenga de montaña, yo puedo trabajar, por ejemplo, del pasto van a salir un montón de texturas y me va a decir, no, acá hay un sembradío, o si yo hago así, más allá eso de la dirección, yo puedo decir, bueno, acá hay un sembradío de algo. O a eso combinarlo, por ejemplo, con otro tipo de líneas. Las líneas y la textura visual que se da en el agua, que es una textura más orgánica, no tan rígida, ¿ven? Entonces todo este tipo de textura va sumando, es como que voy sumando ingredientes a mi pintura, todo lo que yo voy a ir haciendo, ya sea con lápiz, ya sea con pincel, o como vamos a ver ahora, con ciertos elementos. Lo más importante es que yo vaya practicando y teniendo en cuenta cuál es la textura para qué material o superficie. No es lo mismo tener puntitos que podría ser tomado como piedras, como una arenilla. Entonces, con puntos, rayas que tengan algo más orgánico como el agua, o estructuras rígidas. Esa estructura, si yo la bordeo así, ¿qué pasa a ser? Pasa a ser una chapa. Entonces tenemos madera, follaje de un árbol. Puede ser esto también. Los japoneses trabajaban mucho con esta textura para dar, aguarden, por ejemplo, ellos representaban una cascada
con una textura muy particular que no le he visto en otros materiales, en otros trabajos. Tenían piedra o una montaña, algo de vegetación, y si querían que una cascada apareciera acá, trabajaban con cierto tipo de textura. ¿Ven? Y acá yo voy a tener otro tipo de textura que me va a ir dando la sensación de, por ejemplo, de acá viene el agua plana y acá va a caer. ¿Ven? Esta textura a mí me hace sentir que hay piedras. Y acá esta textura me puede decir que hay cierto tipo de vegetación o helechos. ¿Ven? Entonces yo puedo ir componiendo con texturas. Acá, si yo hago así, es como la rompiente de la cascada, y fíjense, acá yo ya tengo la sensación de que el agua está más calma, acá ya no tanto, acá también puedo tener piedra para ir contando solo con texturas. ¿Ven? O sea, parece fácil porque lo estoy haciendo acá en tiza, pero donde también hay texturas que el otro día me puse a dibujar. En la humedad de las paredes o en la pared, la humedad, más allá de que sea microscópicamente tenga una textura táctil, es una textura visual la humedad de la pared. Fíjense, un tipo de textura a mí me da la sensación del agua. Acá tengo la textura que simulan ser piedra, vegetación. ¿Cómo podría armar una textura para armar un cielo? Y armar algunos cirros o unos cumulonimbus, más allá de que yo incida en algunos. Y acá yo deje en evidencia el cielo. Por acá podría también seguir el cielo, fíjense, capaz más fuerte el trabajo, pero yo voy armando textura, o sea, de superficies o elementos de la naturaleza o creados por el hombre, pero con diferentes texturas. Y ahora vamos a pasar a lo que serían las texturas visuales. Tenemos visuales con lápiz, vamos a pasar a visual y quien da más textura táctil es cuando trabajo el óleo muy cargado, que me deja un espesor bien visible. Y vamos a otro de los videos también que les voy a pasar. Va a ser de un grupo argentino muy bueno, que he tenido la oportunidad de ver en el Museo Carafa. No sé si alguno conoce, se llama Grupo Mondongo. Hacen paisajes y pinturas, pero con pedazos de botella. Hicieron una pintura que me parece que alguna la tienen los Reyes de España, que está hecha con comida de perro, con doggy. Otra con aritos de avena. Otra pintura que es alucinante, es una pintura con
con ramas, con pasto, con pedazos de desechos, y logran el hiperrealismo, pero de una forma táctil. No se pueden tocar porque no echan del museo, pero es muy interesante ver la creatividad de estos artistas. Hicieron otra obra con jamón y queso, tuvieron que ponerle una capa de impermeabilización para que no se degrade con el tiempo. Entonces ya les voy a mandar los links y los nombres para que no los perdamos de vista, porque por ahí con los mensajes van pasando y vamos a tener que ir buscándolo. Entonces con estos videos ustedes ya van a tener los indicios para ver que se puede hacer obra de arte con todo. Vamos a hacer una textura que es una investigación que hizo un artista, me parece que era londinense. ¿Qué hacía esta artista? Iba copiando texturas de distintos tipos de superficies en toda la agarraba, por ejemplo, monedas, baldosas, madera, y la obra le iba haciendo con diferentes tipos. Es casi imperceptible, pero fíjense, miren las texturas que me da. Bueno, es un trabajo muy simple para mí. Bueno, hay distintas formas de definir qué es artístico y qué no, ¿no? Pero acá con más incisión, ¿ven? Como se copia el defecto de la superficie. Entonces puede ser una excusa para dar una superficie rugosa que sería muy difícil de reproducir a mano si yo me pongo a hacer cada uno de esos intersticios. Fíjense lo que se forma, que es lo que está mal en una pared a nosotros no puede dar, una mala terminación en una pared a nosotros no puede dar distintos tipos de textura. Este es uno de los ejercicios de los trabajos que hacía esta señorita, y vamos a probar ahora, como les decía, con lápiz, no solo simular con distintos tipos de textura, por ejemplo, algo de vegetación. Fíjense, me sirve un poco. Es una textura bastante irregular, pero para utilizar con lápiz en superficie me puede servir para componer una composición abstracta por ahora, lo que estoy haciendo, pero a mí me podría ayudar porque si muchas veces me pasa, si no tengo idea, comienzo de una textura visual para conseguir un resultado X. Yo podría, para seguir componiendo esto, con este tipo de una textura más cerrada, ¿ven? Yo podría ir ordenando. Por eso no hace falta que yo copie algo de la naturaleza, sino, si a mí me interesa, puedo empezar con algo abstracto. Fíjense, es como una especie de juego lúdico, pero yo puedo ir componiendo con distintos tipos de grises, texturas,
y líneas. Hasta puedo llegar a un plano negro si hace falta. Eso puede ser muy interesante. En este ejercicio tengo un fibro fácil preparado, un soporte rígido, al cual le vamos a hacer una textura. Vamos a utilizar, acá tengo espátulas. Estas las pueden comprar en las casas chinas, en los bazares chinos, que venden pinceles. Estos pinceles, por ejemplo, son de cerda, que también nos van a servir para hacer textura. Y con esta en esta superficie vamos a probar, vamos a ver qué pasa con con algo de textura visual. Yo acá tengo ya preparado un color, un turquesa bastante intenso. Este turquesa lo pueden hacer con azul talo, verde talo y blanco, y pueden ir regulándolo. Vamos a probar yo voy haciendo el ejercicio. Esto puede servir, por ejemplo, para armar un fondo. Yo armo muchos fondos así y voy armando texturas, puedo ir levantando, ¿ven? Acá se puede ver bien por la superficie, que es irregular en la preparación. Se pueden ir armando. Yo hasta podría con la espátula hacer una cara, por ejemplo, o empezar a buscar formas. Cualquier tipo de pintura, desde abstracción hasta figuración, no va a ser igual de eficiente que cuando trabajo con pincel, pero lo importante es que vayamos. Yo en este caso voy a llenar toda la superficie, voy a mostrarle otro tipo de textura, pero voy a ir dejando secar para luego entrar con el otro color. Y ya en este caso yo después podría venir con un fondo X, trabajando bien irregular. Hasta, como les hablé, puedo estar simulando o una vista aérea de algo, o puedo parecido a la textura que nos da la ¿cómo se llama? La humedad en la pared. Que yo he sacado muchas pinturas de manchas. Cuando nos decía un profesor, si no tienen inspiración, vean un rato una pared con humedad, que eso les puede dar bastante. Siempre uno ve formas hasta en las nubes, y las nubes es un tipo de textura. Esta textura, hay azulejos que ya vienen con un trabajo no a mano, pero ahora industrial, como con estampas, y estampas sobre color, de color sobre color. Este yo lo voy a dejar secar y les voy a mostrar qué pasaría con la textura. La textura que voy a trabajar en esta superficie. Esto lo voy a correr. Este es un pedazo de fibro fácil que encontré, ven, de un color. Voy a tratar de no mancharme porque estoy con ropa limpia, pero siempre termino enchastrado. ¿Qué voy a hacer con esta superficie? Yo puedo trabajar, por ejemplo, vamos a trabajar al lado de atrás con este pincel. Este se llama pincel seco. Puedo trabajarlo de punta e ir también ordenándolo y simulando algo que me dé la sensación de, por ejemplo, de un cielo. Podría volver a incidir
si quiero armar nubes. Esto yo después lo voy a utilizar para armar, fíjense la textura visual que ahí enfoca. Y hay algo de táctil, porque va a depender de la cantidad de materia que yo utilice. Vamos a ver el otro lado. Yo en este caso le saqué una colilla a un cigarrillo. ¿Y qué vamos a hacer? Porque me sirve a mí la forma, fíjense, voy a hacer una especie de estampado para armar un fondo irregular. Puede ser un pedazo de esponja, ahí les voy a mostrar otro tipo de... Yo siempre las trabajo irregular, con una forma regular como para tener un patrón. ¿Cómo hacíamos, cómo se hace grabado en la escuela de artes? Hasta uno puede dejar estampada una hoja. Se llama más grabado de estampa, pero puedo trabajar con una hoja, puedo trabajar con distintos tipos de telas, que ahora vamos a investigar sobre cómo han hecho algunos artistas argentinos, trabajando la pintura con textura directamente. Y acá, bueno, si tengo un exceso, fíjense, porque si me pongo, en este caso también, no es por vagancia, pero a pintar circulito por circulito, voy a tardar un montón de tiempo. Y yo ya llené la superficie como me hacía falta. Entonces, de una forma irregular, yo puedo armar superficies X. Y de acá yo podría volver a trabajar con otro círculo. Fíjense, una superficie bien irregular, pero si uno lo pone en un marco blanco, por ejemplo de este tamaño, así, en este tamaño, uno ya podría tener una obra. ¿Qué pasa si yo acá hago un paisaje, por ejemplo? Tengo un fondo bastante irregular y me sirve a mí para hacer lo que yo quiera arriba. Dentro de las texturas, siempre, acuérdense, muchísima limpieza con el acrílico. El acrílico o la témpera son pigmentos muy finos, en donde hasta cuesta sacárselo de abajo de las uñas. Yo estoy acostumbrado a tener toda mi ropa manchada. Entonces pónganse un delantal, ropa que no sirva. Fíjense, esta es una espátula que yo lo utilizo en planos grandes para desplazar el pigmento e ir trabajando. ¿Qué más podría hacer? Podría agarrar un bollo de papel bien uniforme y cargar pigmento, trabajar, cargar pigmento, trabajar. Vamos a ver que nos va a dar una textura diferente y vamos a tener, puede ser hasta una estampa en una goma. Y si quiero le puedo hacer algún dibujo y ese dibujo repetirlo. Así es como se hacen con rodillo muchas paredes. Fíjense, yo lo voy a cargar y miren, puedo seguir trabajando y puedo ir armando texturas diferentes. Esto por suerte se lava. Fíjense, esto es con papel. Otra de las cosas que podemos utilizar, que he visto muchos artistas que lo hacen, nylon. Nylon, no solo que lo hacen un bollo, sino que hay veces que pintan un fondo, como este. Hacen un fondo. Y al fondo le pegan el nylon y bueno, me va dando ciertas texturas. O puedo pintar el nylon, arrugarlo y hacer la estampa.
ya estamos viendo hoy vemos diferentes tipos de variables, ya nos vamos del collage, pasamos a las texturas, ¿no? En estas texturas, ¿qué es lo que queremos lograr? Es movimiento, distintos tipos de vibración, pero no necesariamente una vibración, esto es más orgánico, pero yo puedo hacer algo muy ordenado con distintos tipos de estampas. La otra forma que se usa mucho con un cepillo grande o un cepillo de dientes es untamos el color y con más bien aguado y vamos rociando, simulando el efecto de un aerosol o una, ¿cómo se llama? Un aerógrafo, o la pintura que vienen las pistolas para pintores, que son con aire comprimido o con compresores. Pero también va a depender de la situación. Si yo quiero dar unos granos muy muy finos y vamos a ver si podemos probar. Vamos a humectarlo miren, yo voy a levantar de acá pigmento, levanto pigmento y lo vamos a probar en el plato para que veamos. ¿Ven? Me va dando la sensación de yo puedo ir trabajando toda una textura y después ir sumando. ¿Ven? ¿Ven la calidad que me va a dejar esto? A su vez, si quiero, después puedo limpiar algunas zonas. Esto es para un trabajo bien casero, en donde no nos va a hacer falta tantos materiales. Esta es una madera encontrada. Puedo tener pedacitos de madera y hacer pruebas en de pequeñas superficies. Va a depender mucho. Cuidado, esto es un material rígido. Esto es rígido. Pero en el papel no va a resistir mucha agua. Hasta puedo arrugar el papel y en todos los pliegues donde se quiebra la fibra del papel, si yo pinto, me va a dar una textura. Y ahora vamos a ver uno de los artistas argentinos, Kenneth Kemble, que utiliza la materia misma como obra de arte y como soporte. Entonces hay mucho para experimentar con diferentes tipos de materiales, desde espátulas hasta cepillo de diente, papel, porque capaz que hay gente que no le interesa la pintura realista y representar algo, y solo tiene ganas de expresarse. Hay muchos fondos de artistas que son trabajados con capas y capas y capas de color, y el interés no es de expresar algo realista, sino de la sensación que nos da, que es muy importante, las sensaciones que nos van a dar la superposición de colores, la textura. Todo eso nos va a dar armas, todos estos elementos, para poder expresarnos sin la necesidad de saber dibujar o pintar muy bien. Hoy día la pintura decorativa, que se puede ver en varios lugares o centros de decoración o el Paseo de las Artes, son pinturas con un poco de textura. Esa es otra de las cosas que les pido, que analicemos, veamos la pintura, qué pasa, qué material tiene relieve, qué pasa si yo esto lo dibujo con cola vinílica y me deja una textura,
y me da una base de movimiento. Aunque yo lo pinte plano, se va a ver la textura, y esa textura ya pasa a ser, por el grosor, una textura táctil. Bueno, no podemos andar tocando todas las pinturas que andamos viendo, pero nos acercamos, la vemos, cómo está hecha. Eso es lo bueno de los museos, podemos acercarnos a ver cómo fue la pincelada o qué tipo de mancha utilizó para representar algo. En este caso, este artista argentino que nació en 1925 y muere en el 91, es una obra sin título, óleo a arena sobre tela. Fíjense, capaz que haya puesto algunas tapas para simular. Puede uno, hay que ver qué es lo que uno quiere expresar, y capaz que solo con materia, arena pegada más óleo, que se ven los colores de distintos matices de colores tierra. Es una de las formas de contar. Puede ser la superficie de la luna, de Marte, va a depender los colores, a dónde me lleve la cabeza, la forma y el color. Entonces, este tipo de obra se la llama obra pintura matérica. ¿Por qué? Porque la materia predomina y el color más que en la anécdota, en lo que yo quiero contar. Y acá entra la imaginación, porque no le puso título, entonces yo tengo que viajar. Fíjense, esta obra tiene 1,80 m por 1,50 m. Es bastante grande y trabajada en tela. Tiene ¿cómo se llama? Tiene una característica que es solamente el viaje adentro de la pintura, de la composición que está hecha con la materia, no con imágenes, salvo los círculos, pero al yo no ver una repetición que me pueda llevar la cabeza a algo, me da algo como una superficie de otro planeta. Entonces yo puedo simular o insinuar con materia. Esta ya es textura, no solo visual, sino táctil. ¿Ven? Dentro de los collages o técnicas mixtas que vamos a seguir viendo, aparte de ver otros materiales como el óleo, el temple y materiales mixtos y arte objeto, tenemos mucho para trabajar. Artista es Luis Wells, todavía está vivo. Esta obra es del 61 digo, y en una madera trabajó con pequeños listones de madera de distintos colores y simulando una textura. Esto también puede ser tomado como un collage, como una obra de técnica mixta, porque acá, más allá de la composición, está el trabajo del material, como lo veíamos recién. Entonces no hay una limitación para la expresión. Sí, bueno, puede que tenga un borde, la obra sería el único límite, o hasta cuánto puede soportar esta madera, los materiales que yo le ponga. Ven que es bastante interesante las propuestas. En este caso tenemos a Roberto Eisenberg, un artista muy conocido argentino que trabaja. Estaría bueno que investiguen, el que les gusta, pueden volver el video para investigar el artista. Fíjense la textura que generó, esto a mano, pero es una textura visual, como si fueran distintas capas de no sé qué, porque no, salvo por los personajes, a mí me suena que es una pared, porque hay un cielo, pero
¿Qué están viendo más allá? Eso simula un arado, la tierra seca. Ven que la cabeza puede entrar a volar y a percibir un solo elemento reconocible, y todos los otros elementos, bueno, un cielo, por el color y por el gradiente veo cielo, pero si yo hubiera sacado eso sería más intrigante. Tenemos una obra lo voy a correr así solo se ve esa, una obra de Antonio Berni. Fíjense la cantidad de materiales, son maderitas pegadas, chapas, todo simulando como, no sé si es el carnaval de Juanito, como el carnaval jujeño. Pedazos de chapa, matrices. Esta obra tiene 1,40 m por 1,60 m. Chapitas, tapas de pintura, material de desecho. Tiene hilo sisal o lanas simulando el cabello, papeles pintados también. Fíjense el sol. ¿Ven las distintas posibilidades que tenemos para, si no tenemos algún material en especial? Hay cartón, mucho cartón pintado, pero capaz que él necesitaba en esos momentos expresar. Yo les conté que Juanito es un personaje que él inventa para contar la pobreza. Por ahí trabaja, bueno, fíjense este encaje, se pueden pegar tela, cualquier tipo de materiales, se puede hacer una mixtura y de textura. Fíjense, este es León Ferrari, que yo le contaba. Se llama Cuadro Escrito. Está todo escrito a mano, con una poesía, capaz que uno la puede entender en alguna parte. Dice: si supiera pintar, si Dios en su apuro y turbado por error confuso me hubiera tocado, agarraría los vellos de la Marta en la punta de una rama del fresno. Ven, uno puede expresarse como quiere, pero fíjense, hay cambios de letra, de dirección. Puede ser una poesía que yo, puesta en un papel así, pasa a ser obra. Esa también es otra factura. Yo puedo pegar plotters, calcomanía, hacer collage, pero también, fíjense, esto podría ser o solo una obra con distintos niveles y tamaños de letra y dirección, o texturas para después pintar algo encima. Otro de los artistas que le contaba se llama Guillermo Cuitca. En este caso agarró un mapa y ese mapa después le limpió, le pintó una cama, una silla. Solía trabajar con colchones en el piso. Está uno en el Museo Nacional de Bellas Artes, una obra muy muy linda, y eran colchones pero forrados con mapas de París, de Alemania, y pintados así. Entonces, o sea, una obra de un collage sobre un colchón. Era un colchón de niño, porque era chico, pero con un gran volumen, y estaba puesto en el medio de la sala. Y me acuerdo que cuando vino una chica, creía que era un asiento, se sentó y se sintió crack. Así que le dije: no, digo, ¿qué haces? Es un Cuitca. ¿Qué pasa? Me dice, se ve que no conocía. Le digo: andate, porque vas a tener que trabajar toda tu vida para pagar. Cuestan varios miles de dólares una obra de esta. Así que fíjense, también, ¿no? Estaba puesto como para ver la obra, y era la obra misma, y ella se sentó. Fíjense, tiene
un helicóptero, muñequitos, billetes de dólar, tiene cosas pegadas, esto simulando los dientes, esto del símbolo de Universal. Miren los muñecos, muñequitos pegados. Muñecos son o recortes. Todo, fíjense esa zona. Manitos, dólares, manos, símbolos. Todo. Este es el grupo Mondongo que yo les contaba. Y hace obra, y esta obra tiene 21 centímetros de espesor, o sea, de espesor, y 2 metros por 2 metros. Fíjense, lo vamos a achicar y miren, miren lo interesante de esta obra. Lo importante de... Ay, qué difícil que es trabajar con el celular. Ahí está, miren lo que es esa obra. Pero con 21 centímetros de espesor. Y acá pintado y simulando que está viniéndose, ¿no? Pedazos de cartones. ¿Vieron? Podemos hacer obra con cualquier cosa. Es como la película Ratatouille, que la ratita cocina y el chef más grande de París decía: cualquiera puede cocinar. Sí, cualquiera puede ser un artista. Pintor, sí, artista también, hacer una obra. No hace falta que haya estado trabajando años investigando sobre eso. Miren, estos tipos para mí son unos grosos porque trabajan con pequeños, todo pegado. ¿Ven? Se puede trabajar con cualquier cosa. Esto es más que nada no solo un paneo de historia, sino para que ustedes vean las distintas posibilidades que tenemos de trabajo. Fíjense esta calavera, los detalles que tiene, son pequeños collages de pintura. Está Superman. Está la pintura, una pintura argentina que se llama Sin pan y sin trabajo. Todo podemos generar. Podemos hacer un montón de cosas. Acá hay plaquetas de computadora, billetes de verdad pegados. Entonces, con estos ejemplos tienen bastantes cosas para trabajar. Es muy importante que no solo veamos algo de historia, sino de los distintos aspectos y las posibilidades que se han dado en la historia para poder crear. Les mando un gran abrazo. Hasta luego.